Buenos días, niños. Buenos días. En la clase pasada estuvimos hablando en el área de personal sobre lo que era la cultura nazca, ¿no? Es que está situada en el actual departamento de Ica. Y bueno, hoy día de hoy vamos a hablar un poquito de las manifestaciones culturales que nos dejó esta cultura. ¿Cuáles las características? ¿Qué podemos o qué conocemos de esta cultura? En primer lugar, vamos a ver que la cultura nazca tiene sus restos más importantes, ¿no? Que han dejado, que podemos ver sobre su desarrollo fue en el aspecto económico. Los nazcas fueron una cultura cuya economía de subsistencia estaba cimentada en una agricultura muy intensa, ¿no? La agricultura. Los valles donde se practicaba la agricultura dependían de los ríos que bajaban de la cordillera de los Andes. Pero para poder conservar el agua, ¿no? Porque no llovía mucho, o sea, había escasez de agua, construyeron canales acueductos subterráneos y reservorios para convertir las tierras secas del desierto en pampas fértiles. Recordemos nosotros que Ica, las pampas de Ica, de Nazca, son un poco desérticas, no hay mucha vegetación, no hay muchos ríos. Entonces ellos trataron de conservar el agua mediante los canales o los acueductos. Podemos ver la imagen cómo era un acueducto, podemos ver de que era muy parecido a los actuales andenes, los cuales tenían como una gradería en la cual depositaba, pues llovía y se quedaba el agua depositada por cierto tiempo. Esos eran los acueductos. En cuanto a su organización política, ¿no? Estaba, digamos, dominada por lo que eran los sacerdotes, las autoridades que tenían la capacidad de organizar el trabajo comunitario y de dirigir todas las actividades, ¿no? Ceremoniales. Tenían ellos actividades ceremoniales. Al servicio de ellos estaban los ceramistas, los músicos, los astrólogos, los soldados, ¿no? Que habitaban en pequeñas ciudades y en centros ceremoniales. Luego tenemos lo que era el pueblo en sí, ¿no es cierto? El pueblo. Luego también vemos que en metalurgia y en orfebrería ellos destacaron. ¿Por qué? Porque trabajaron hermosas objetos hechos en base a oro, ¿no? Elaboraban herramientas, adornos, armas, placas, ¿no? Con oro, plata, bronce. Eh, Sus construcciones fueron hechas mayormente de adobe y de barro. Eso en cuanto a sus casas, sus ciudadelas. ¿Qué manifestaciones culturales vamos a observar de la cultura nazca? Tenemos en primer lugar la cerámica. Si ustedes pueden ver las imágenes de la cerámica, era muy bonita, muy destacable, perfecta, ¿no es cierto? Era considerada como los mejores pintores de la época precolombina. Sus dibujos eran perfectos, eran muy bien hechos. Tenían siempre una base redondeada, ¿no? Luego podría verse que en algunas trataban de retratar aves que existían en esos tiempos, ¿no? Y tenían en sus dibujos siempre flores, rostros, ¿no? Eran seres antropomorfos, es decir, no tenían una identificación exacta, no era ni ser humano ni era un animal, siempre era la mezcla de los seres que ellos manifestaban en sus dibujos en la cerámica. También podemos ver de que los colores que ellos utilizaron era el café, o sea, el marrón, el crema, el negro, ¿no es cierto? Y jugaban con esos tonos de colores, no utilizaron otros colores como los podemos observar en lo que era su cerámica. También ellos trabajaron la textilería, es decir, utilizaban el algodón, la lana, las plumas, multicolores de aves, ¿no? Para elaborar sus telares, sus mantos. Estos telares y estos mantos tenían dibujos muy bonitos, representaban ahí algunas aves, algunos dibujos, y podemos ver, por ejemplo, ahí, ¿no? Que eran trabajos muy bien elaborados, combinaban muy bien los colores, ¿no? Y los hacían representando siempre seres mitológicos, antropomórficos, que ellos querían resaltar de alguna manera
en lo que eran sus creencias, ¿no? En seres que ellos creían que les daban cierta divinidad. Para ellos eran sus dioses, seres muy, muy importantes en lo que era su estilo de vida. Entonces, a estos seres los representaban, ¿no? Las imágenes en lo que eran sus telares, sus mantos. Una parte muy importante de esta cultura nazca es lo que son las líneas, están ubicadas en las pampas de Nazca. Estas figuras enormes, enormes que están dibujadas en las pampas, este, tienen algunas formas muy claras, las cuales han permitido que se les dé un nombre, ¿no? Por ejemplo, la araña, el colibrí, la orca, el mono, la lagartija, el chaucato. Estas líneas, o sea, estos dibujos hechos en el suelo están hechos, han sido estudiados por María Reich, ya una matemática alemana, que dedicó su tiempo a estudiar el porqué, de dónde, cómo y las figuras que había en estas pampas, ¿no? Se cree, o ellos tenían la teoría de que era como un calendario para los nazqueños, ¿no? Que de acuerdo a cierta figura, bueno, pues tenían cierto tipo de actividades. Esa es la manera de explicar la existencia de estas líneas. Lo increíble, hijos, es de que no se desaparecen con el largo de los años, no se entierran, no se borran. Aproximadamente tienen 30 centímetros, que solo es 30 centímetros, creo, esta parte, de profundidad. O sea, es como huequitos que están hechos, ¿no? Como zanjitas, huequitos que están hechos en la tierra, como que los hubieran dibujado con un lápiz muy enorme, un lápiz muy grande, y lo han dibujado dentro de lo que es las pampas. Entonces, esto es una de las manifestaciones culturales más importantes de esta cultura, en la cual podemos ver ¿no? Estas increíbles figuras que nos han dejado los de la cultura nazca. Hijos, bueno, ahora te invito a ti a mirar el video que les he colocado educativo y también a contestarme y a trabajarme en tu cuaderno y en tu guía.